Buenos días, pues hoy una entrevista más aquí en el canal madridista de Coliseum 1 y aquí con nosotros, pues hoy José Claros o Clarós, un poco el apellido. Claros, claros, claros. Claros, vale, pues periodista hondureño, pues que sigue la información del Real Madrid aquí en España y que bueno, que hoy pues queremos hablar con él para hablar de este equipo que también viendo la cuenta de Twitter es muy madridista él y yo creo que no le importa, ¿no? Que se vea que es madridista en su cuenta, porque creo que el Madrid, ante todo, te hizo venir aquí a España y todo, ¿no? Cuando terminaste tu carrera de periodismo. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, es un gusto saludarte y bueno, estar aquí contigo. Y sí, la verdad es que no me importa porque al final es una pasión de toda la vida. El Real Madrid, quien me conoce lo sabe. Como periodista sé manejar los puntos cuando tengo que hablar del club. Claro, se tiene que hacer crítica en su momento, pero es todo constructivo y también al mismo tiempo lo que decía, ¿no? Yo hago referencia precisamente en mi WhatsApp personal, en el mensaje que coloco. Toda la vida siempre tuve desde chico el sueño de ir a un mundial, por lo menos era mi sueño desde niño. Yo decía, a mí me gustaría estar en un mundial, claro. Uno lo sueña como jugador, ¿no? No sabe las vueltas que da la vida y me tocó ser periodista deportivo y mira, gracias a Dios ya tengo 4 mundiales, Copas América, competencias internacionales grandes y todo, y al final yo siempre sentía, a lo largo de mi carrera, ya tengo más de 18 años de experiencia como periodista, hasta el día de hoy todavía, y yo decía, hace falta algo todavía en mi carrera y yo tengo que cubrir al club de mis amores de alguna forma. Y mira que en la planificación post pandemia apareció la oportunidad de venir a ser corresponsal para algunos medios de comunicación con los que yo trabajaba, bueno, trabajo todavía, y bueno, apareció la oportunidad para venirse para acá, pero era de venirse a radicar acá totalmente, no era un par de meses, entonces era una decisión difícil de tomar, lo platiqué con mi esposa y había que venir, yo le dije, yo no me voy solo, no me pensaría ir en ningún momento y solo ir a vivir allá y hacer las coberturas y todo lo que quieras y trabajar y estar viajando para verlos. Entonces era de venirnos todos con las niñas, mi hijo y todo. Y así fue. Al final acá estamos ya más de año y medio aproximadamente. Tenemos radicando en esta ciudad hermosa de Madrid que nos ha encantado siempre desde que llegamos. Y bueno, haciendo ahora actualmente cobertura del club para distintos medios de comunicación, no solamente para Honduras, que es mi país, sino también para otros, ¿no? Como para México, para Uruguay, para Estados Unidos y bueno, trabajando acá en España también. Te iba a comentar eso, ¿no? Siendo del Madrid de pequeñito, luego venir aquí, encima te ha sorprendido todo lo que es el Madrid aquí en España. Sí, definitivamente sí. Bueno, yo ya había tenido la oportunidad de visitar España. Había venido, de hecho, en el 2020, la última vez, 2021, perdón, la última vez que había venido por acá para el cumpleaños de mi hija mayor. Y ya había visitado España. De hecho, antes de viajar al Mundial de Rusia, también estuve por acá. Fue como unos días antes de irnos hacia San Petersburgo, que fue donde arrancamos el camino en el Mundial de Rusia. Y sabía más o menos cómo se maneja, ya había ido acá a conocer el Santiago Bernabéu, sabía la cantidad de aficionados que hay constantemente, que partido a partido, no he visto yo en Europa un movimiento tal antes de un partido cualquiera, de liga, por ejemplo, de turistas queriendo ingresar a un estadio como es el Santiago Bernabéu. Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y vaya que conozco muchísimos estadios y te puedo asegurar que no hay ninguno en el que tú puedas llegar a media liga, a un partido cualquiera, por ejemplo acá, puedes llegar a un Real Madrid Getafe y ves aficionados, turistas de otros países y todo, queriendo conseguir taquilla queriendo conseguir boletos para poder entrar al partido, porque quieren el sueño de cumplir, entrar al Estadio Santiago Bernabéu. Entonces, sí hay algunas cosas que no las imaginaba como suceden, como esto que te estoy comentando, por ejemplo, pero sí, obviamente en el mundo entero se conoce lo que significa el Real Madrid. Como dice Florentino, muchos hay que recordarles, pero
todo el mundo conoce lo que es este club, ¿no? Y la grandeza que tiene. Ahora que hablabas de, por ejemplo, las entradas de un Madrid-Getafe, según he visto, creo, y te hablo de memoria, creo recordar que el primer partido que has visto fue ese, un Madrid-Getafe tú. Sí, sí, es correcto. El primer partido que me tocó estar a mí también fue precisamente ese, un Madrid-Getafe. Y es un sentimiento diferente, te diré, cuando, como te dije, cuando había venido tuve la oportunidad de conocer y todo, pero es muy diferente cuando ya estás como te digo, cumpliendo un sueño. Y en este caso, cuando ya empecé mi carrera como periodista, ya había tenido la ventaja de haber podido cumplir los sueños anteriores. Qué bueno que así fuera, pero todavía tenía eso y realmente cubrir a Real Madrid, por ejemplo, ir a Valdebebas, estar en la ciudad deportiva, hacer cobertura de conferencias, entrenamientos eh, y llegar a hacer la cobertura de este primer partido fue algo que todavía guardo mucho en la memoria y bueno, es un álbum fotográfico en la memoria que jamás pasa, ¿no? Que sea cual sea el partido que haya sido ese primero, se tiene ahí siempre. Con, recordaba una frase de Ancelotti cuando vino la primera vez al Madrid que le impresionó mucho la ciudad deportiva del Real Madrid. Tú que hablas de eso y tal, yo creo que también la ciudad deportiva del Real Madrid impresiona, ¿no? Muy poca gente a lo mejor la conoce, el estadio y tal, pero la ciudad deportiva del Real Madrid es impresionante. Sí, sí, es impresionante. Hay una estructura deportiva que yo creo que no la hay en ninguna otra parte del mundo y a nivel organizacional es que el Real Madrid es una grandeza que se va fuera del fútbol. El Real Madrid es una grandeza que va muy, muy por afuera todavía del fútbol y a veces el madridismo está tan acostumbrado a vivirlo y a sentirlo que ya no le nota, que ya hay que recordárselo, pero es que la estructura deportiva que tiene Real Madrid a nivel administrativo es tal que realmente sorprende, te digo, a propios extraños. Puede venir a visitar el Milan, el Inter, que tienen también una estructura muy grande a nivel deportivo, el mismo Barcelona y todo, pero te encuentras con esta ciudad deportiva de Real Madrid cuando estás en Valdebebas y no solo el tema obviamente, el lugar, sino que la organización, como te digo, la logística, en fin, ver a los chicos cada vez que voy a cubrir un entrenamiento, por ejemplo, en el camino siempre voy y me detengo probablemente unos segundos en un par de canchas entrenando a los chicos o las chicas. Y realmente es algo envidiable, ¿no? Para cualquier equipo, para cualquier club en el mundo, la ciudad deportiva de Real Madrid es envidiable. Sí, sí. Que, suelo hacer esta pregunta siempre a la gente que viene a entrevistarla, y estabas tú hablando que cuando has venido después de la pandemia, y siempre los pregunto lo mismo, a ti como periodista, como persona y todo, ¿qué te cambió la pandemia? ¿Qué hiciste nuevo en esa pandemia? ¿O qué te diste cuenta durante esos años que vivimos así? ¿Qué fue el cambio que notó José Claros en una pandemia así? Vaya buena pregunta. Creo que la pandemia a todos nos cambió, ¿no? Nos hizo un giro total, nos hizo ser diferentes total, 180 grados, porque tuvimos que relanzarnos como seres humanos, creo yo. Tuvimos que nuevamente reinventarnos, rehacernos, prepararnos en diferentes formas. Claro, al momento de la pandemia, por ejemplo, en mi caso, como periodista, mira, nosotros en nuestro país, en Honduras, con mi esposa, tenemos también una empresa que es una productora de televisión, radio, o sea, hacemos producción y programas de entretenimiento, por ejemplo, para televisoras, manejamos comerciales para marcas, empresas, todo esto, entonces teníamos esta productora y al momento de la pandemia se detiene todo. Llega el momento en el que de repente ya tenemos, por ejemplo, en Honduras, que estar encerrados 2 semanas y empiezan a caer los correos de las marcas, de las empresas con quienes tenemos contrato, para poner todos los contratos en stand-by. Ya sencillamente, por ley, ya no podíamos seguir el contrato. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Al final, es cierto, estamos encerrados y todo lo que quieras, no vamos a salir, no vamos a ir a trabajar, pero hay que seguir generando. Entonces, esa fue parte te cuento esto porque eso fue parte de el rehacernos, ¿no?
porque lo platicamos con mi esposa, bueno, y ahora hay que hacer algo. Y nos ingeniamos, empezamos prácticamente a reestructurar nuestra empresa para darle un giro y empezar a trabajar de otra forma, por ejemplo, y en ese momento lo que empezamos a hacer, que era el único mercado que no estaba detenido en el momento, había tres mercados que no estaban detenidos en nuestro país, que era la alimentación, los alimentos, las comidas y todo ese tipo de cosas, los medicamentos era lo otro, y lo tercero, que tenía por ahí a una persona conocida que por eso me fui por esa zona, era el tema de aduanas en nuestro país, las importaciones. Entonces, pues imagínate tú, periodista deportivo, bueno, dos, porque mi esposa también es periodista deportivo también, y tuvimos que reestructurarnos prácticamente en su totalidad y darle un giro a nuestra empresa y empezar a dedicarla durante por lo menos 2 años al tema de las importaciones. Y eso también nos hizo cambiar mucho como personas, porque empezamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, de un momento a otro, hoy es como dice bien la gente, ¿no? El refrán, hoy estás y mañana no. Y hay que echarle ganas a la vida, hay que ponerle realmente un empeño diferente y hay que entender que cada minuto que vivimos hay que disfrutarlo al máximo y hay que dar lo mejor de nosotros, porque no sabes cuándo es el último momento que vas a estar dando lo mejor de ti. Y por lo menos yo soy así, a mí me gusta que siempre quede una marca en lo que yo hago, que siempre la gente recuerde o por lo menos tenga noción de lo que yo hago y es precisamente por eso, porque me gusta entregarlo todo. Sí que te dio buen cambio, sí, la pandemia. La verdad que sí que tuviste que cambiar, macho, dar un giro a tu vida, pero bastante grande, ¿no? Hablando de hablando de los mundiales, has estado en los 4, ¿no? En Qatar también estuviste en el Sí, último. sí. Eh, el que más te ha sorprendido, porque Qatar, Rusia son sitios un poco, no sé, de ver formas diferentes el fútbol y tal, ¿no? 4 Sí. mundiales está, vamos, yo no sé, y los que te quedan, pero de estos 4 que has vivido, ¿cuál es el que más, no sé si por gente, por lo que ha sido forma de trabajar para un periodista, cuál es el que más te ha sorprendido? Sí, creo que ahí tocaste en la misma pregunta varios puntos clave, importantísimos, por los cuales yo tengo una inclinación en esto de los mundiales. Lo acabas de decir perfecto. Primero, la forma de ver los mundiales, de estos cuatro los que he estado, hay tres que son países que prácticamente podríamos decirlo no son futboleros, que son Rusia, Qatar y Sudáfrica. Entonces, es una forma muy diferente de ver las Copas del Mundo a, por ejemplo, lo que uno se espera ver en Brasil, que es el país futbolero por excelencia, es de donde más brotan futbolistas diariamente, podríamos decirlo así. Entonces, fueron formas muy diferentes de verlos. Yo creo que estos dos últimos, Rusia y Qatar, me han marcado en el tema organizacional. Como periodista, precisamente, siento que probablemente el de Qatar es el mejor mundial de la historia, y te podría decir de la historia del fútbol a nivel periodístico, porque las facilidades que tuvimos en Qatar no se han tenido, yo no sé, antes del 2010 hacia atrás, obviamente, de Alemania para atrás no te podría decir, pero de Sudáfrica para acá sí, en estos 4 mundiales, las facilidades que tuvimos como periodistas en Qatar no las hemos tenido en ningún otro lado. Por cierto, por ejemplo, es primera vez en la historia que un periodista puede hacer cobertura de 2 partidos el mismo día y estar en el estadio haciendo la cobertura. Eso no se había dado antes. Yo terminaba un partido y me movilizaba porque 2 horas después iniciaba el otro y nada más tenía que tomar un coche o un Uber con mi equipo, con mi staff y movilizarme hacia el otro estadio y estaba ahí en 40 minutos. O sea, eran diferencias incluso moviéndote de una localidad a otra súper sencillas como para que pudiesen lograr. Claro, no fue en todas las fechas, pero sí en fase de grupos hubo un momento en el que, bueno, no momentos, hubo muchos días en los que pude cubrir 2 partidos el mismo día. Esto es algo histórico para el periodismo porque no había sucedido antes, no se tenían esas facilidades y también la forma de organización y logística que tuvo Qatar, puedo darle un 100%. Muchas críticas podrá recibir de afición que no las entiendo tampoco porque honestamente desde que yo llegué a Qatar y bueno, en todos los mundiales es así, siempre llego 15 o 10 días antes de que empiece el mundial, porque siempre transmito para las cadenas, primero un poco de cultura, cómo es el país donde llego, dónde estamos,
qué se hace, el día a día, en fin, un poco más del lugar, ¿no? Y mucha gente lo criticaba mucho, pero desde esos días hacia el inicio y el final del Mundial, nunca vi nada de lo que se criticaba tanto, el tema de los bloqueos, ¿no? Que no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro. Sí tenías que explicar, probablemente en muchas ocasiones le tocó a un periodista, no me recuerdo si fue danés, un periodista danés, que lo pararan a media transmisión porque no podía grabar en público y había que explicar, en ese caso le tocó explicar a él que andaba con gafete y que tenía autorización para grabar en público. A mí nunca me pasó y no conocía a nadie que le sucediera, pero creo que eso marcó también un camino como para que después las cosas cambiaran porque Qatar se convirtió en un anfitrión verdadero. Entonces, ya una vez empezando el Mundial, nunca más hubo ningún inconveniente a nivel periodístico. Pero el Mundial favorito que yo tengo es Sudáfrica, sin duda alguna, y no solo por ser el primero. Es porque realmente, te lo pongo así, lo que yo me esperaba vivir en Brasil, lo viví en Sudáfrica. Fue algo extraordinario. Desde que me bajé del avión, antes de ir a hacer migración, ya estaba un grupo de gente bailando, tocando tambores, con camisas de diferentes países, de selecciones participantes, allí en la zona, como guiándote hacia donde tenías que ir a hacer la migración. Y era fiesta, desde que me bajé del avión era fiesta. Y te lo pongo impresionante porque en Sudáfrica fue el lugar donde más tiempo estuve. Estuve 55 días haciendo cobertura del Mundial. Entonces llegué como 15 o 20 días antes de empezar y fue extraordinario desde que llegué. Había fiesta un mes antes, ya había fiesta en las calles, había euforia, había fervor, había color, había gente bailando. Y ya cuando empezó el Mundial, ni te digo. O sea, eran masas y masas de personas en las calles a toda hora del día, noche, madrugada. Era una fiesta total. Sudáfrica se convirtió en un verdadero anfitrión, en una fiesta total. Entonces, ya a nivel aficionado del fútbol, te podría decir que más he disfrutado es Sudáfrica. Por eso, porque realmente me marcó el hecho de llegar a un país que no tenía este deporte como el número uno, porque allá el número uno es el rugby. Fui a ver un partido, por cierto, la final, como quien dice, de la Champions, pero de África. Fui a ver la final en Soweto. Se enfrentaban los Blue Bulls, que es el equipo de Johannesburgo, contra un equipo de Nigeria. No recuerdo el nombre del otro equipo, eran las Águilas, algo. Eagles, no me acuerdo de qué ciudad. Y ese es el verdadero deporte para ellos. Pero el fútbol se convirtió en algo extraordinario durante ese tiempo. La Copa del Mundo fue un cambio total. Probablemente les hizo falta en otras cosas, como el culminar bien las zonas cercanas a los estadios y todo eso. Mucha crítica puede haber, pero fue una fiesta total. Y me decepcionó el siguiente, Brasil, que ahí me esperaba encontrar lo que vi en Sudáfrica y no vi nada de esto. Brasil fue muy frío, fue muy... Es que probablemente las expectativas eran tan grandes, porque Brasil, la samba, la fiesta del fútbol y todo, y yo me esperaba lo mismo, venía acostumbrado de Sudáfrica, y dije, cuando me baje del avión me van a llevar encargado, probablemente, para darme la bienvenida, para toda la gente que viene llegando y todo esto, y fiesta, y no, fue bien frío, realmente fue bien frío para lo que yo esperaba encontrar. Entonces, te podría decir más bien que Brasil fue el mundial que a nivel aficionado del fútbol me decepcionó de los cuatro. Ujú. No, ahora quería preguntarte algo del mundial también. Tenemos aquí gente pues que nos ve en directo según hablamos contigo. Y te quería hacer esta pregunta del Madrid que yo no sé, no si cubres toda la información del Madrid en general y categorías inferiores, femenino, que si sigues todo eso, solo es un poco el Madrid del primer equipo. Pues mira, estoy haciendo cobertura como corresponsal solamente del primer equipo, pero a partir de la próxima temporada ya me han informado que también vamos a estar haciendo el equipo femenino. Entonces vamos a estar en los dos. Esta temporada y la anterior, porque vine casualmente, mira, no sé si yo fui el amuleto de la suerte, pero yo vine y ganamos la 35 y la 14. O sea, fue extraordinario. Desde mi llegada fueron celebración tras celebración. Pude vivir los partidos cumbre, estuve contra el PSG, contra el Chelsea, contra el City. Fue algo extraordinario lo que viví. Pero sí, actualmente solamente estaba haciendo cobertura desde mi llegada, solo estoy haciendo cobertura al final de la temporada anterior y esta completa del primer equipo. Ya a partir del próximo ya empezaremos también con el equipo femenino. Quería preguntarte, y ahora ya
comentamos sobre cosas del Madrid y tal. Al venir de fuera, que es una cosa que siempre he tenido curiosidad, vienes de fuera siendo periodista, ¿haces un grupo de amigos de aquí, de periodistas de Madrid? ¿Alguno te conoce más? ¿Alguno tienes una relación más especial? ¿O esta relación de periodistas os podéis ver en eventos y cosas así? O, por ejemplo, ¿has tenido relación con alguno más en especial o algo? De aquí de españoles o de... Sí, podría decirte que ya conocía a un par de periodistas, no como amistad así tan cercana, pero ya les conocía, tal vez por comunicaciones, como dices tú, en eventos internacionales, que es constante, nos vemos seguidos, los periodistas que nos acreditamos para Copas del Mundo, prácticamente podríamos decir que reconocemos nuestras caras en el siguiente mundial porque estamos en la misma zona, nos encontramos en el día a día, cruce de palabras, probablemente en un momento libre que alguien sale en el Media Center, sale a tomar un café o sale a tomar su desayuno o algo, nos sentamos cerca y nos vamos platicando y todo esto. Y sí, he tenido oportunidad de compartir con algunos periodistas y también por el tema de las redes sociales, acercamientos que probablemente me han hecho invitaciones, porque antes de venir a vivir acá ya me habían hecho un par de invitaciones para entrevistas y otras cosas, y había tenido participación. Sí, tenía la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Tomás Roncero, y a un par de periodistas que cubren fuente para que viven aquí, residen aquí, pero para medios internacionales, como algunos periodistas probablemente de la cadena ESPN u otras cadenas que ya habíamos tenido la oportunidad de compartir. Pero sí, aquí obviamente he hecho grupo, he hecho amistades con el tema del fútbol a nivel periodístico y extra periodístico también. La verdad es que muy contento precisamente porque uno viene y rápido encuentra grupo, ¿no? Y se hace realmente los españoles te acogen de una manera muy diferente y eso es algo que me ha gustado mucho porque me he encontrado muy buenas referencias en cualquier lugar donde estoy. Ujú. Quería preguntarte como periodista en esto, lo que son las redes sociales y lo que se está llevando ahora todo aquí, ¿no? Porque yo creo que, no sé si es darse cuenta la gente, periodistas y tal, y no sé qué opinas tú en este caso, que ahora mismo ser informador ya, aquí en redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en lo que sea, ya parece que no hace falta que sea uno periodista para ser informador, ¿no? Con todo esto que hay montado en lo que es las redes sociales en general. No sé qué opinas tú, si esto perjudica, beneficia a los periodistas como vosotros. No, yo creo que esto que acabas de mencionar es el más cercano ejemplo a lo que fue la pandemia para todos. Nosotros como periodistas también tenemos que reinventarnos, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir con la corriente, no contra la corriente. No decir esto no puede ser, esto de Ibai Llanos, no puede ser porque ¿cómo es posible que él no es periodista deportivo y entreviste a Messi? Lo que tiene que hacer esto es darnos un llamado de atención, ¿no? Y darnos cuenta del por qué la gente prefiere que la entrevista la haga Ibai Llanos y no la haga un periodista. ¿Por qué Messi, como jugador, prefiere que se la haga Ibai Llanos y no la haga un periodista? Entonces, realmente nosotros creo que tenemos que evolucionar y esto de las redes sociales es una evolución constante. Llegará el momento, ya lo he dicho yo, y mira que toda mi vida laboral he pertenecido precisamente a los medios de comunicación, pero llegará el momento en que los medios de comunicación tradicionales como la radio, que ya está dándose golpes fuertes en el pecho a falta de respiración, y la televisión, llegará el momento en el que tendrán que desaparecer, ¿no? Para dar paso a esta tecnología de las redes sociales, los canales en YouTube y eso. Poco a poco, si lo notamos, poco a poco va marcándose una desaparición, ¿no? Porque ahora los canales de paga individuales han llegado a sustituir la televisión abierta y han llegado a sustituir lo que nosotros antes, por ejemplo, para ver una película teníamos que ir al cine. Ahora no, ahora tienes Netflix, tienes Paramount, tienes Disney, tienes prácticamente todas las aplicaciones para hacerlo desde tu casa y las cosas van cambiando y de la misma manera va también el tema de los medios de comunicación, la televisión y la radio. En el caso de la radio, como te digo, es un poco más complicado todavía porque tanta tecnología visual ha afectado para el punto de que la gente prefiere, por ejemplo, una entrevista, esta me la pudiste haber hecho por radio en su momento,
Pero en este momento prefiere la gente ver también a la persona que se está entrevistando y al entrevistador. Entonces se van a YouTube, ya no se utiliza la radio y para escuchar música tiene múltiples plataformas. Entonces yo creo que tenemos que irnos integrando y yo he sido así, ¿no? Desde que aparecieron las redes sociales. De hecho, creo que mi cuenta de Twitter la empecé a manejar desde el Mundial de Sudáfrica en adelante, si no me equivoco, para ese tiempo. O sea, acababa de aparecer la red social y dije, bueno, vamos con el barco, porque si las cosas van cambiando, nosotros también. Y se convirtió en una herramienta tal que Twitter te da la oportunidad de darte, por ejemplo, de darte cuenta de las noticias antes que cualquier diario. El diario lo vas a ver al día siguiente de la información. En Twitter la lees en el instante, con videos, con fotos, con todo, y te das cuenta de las cosas instantáneas. Así actúan todas las redes sociales. Puedes hacer transmisión en vivo en Instagram, en TikTok, en Twitch, en YouTube y mostrar la escena. Ahora lo que yo diría o lo que aconsejaría es a las personas que manejan las redes sociales y que se quieren hacer o se hacen informadores, que también, así como cualquier otra persona se tendrá que capacitar para el uso de las redes, estas personas también tienen que capacitarse, si se van a dedicar seriamente al tema, capacitarse para el tema de presentación, el manejo de cámaras y otras cosas, para que el televidente mantenga siempre el mismo producto. O sea, que no disminuya la calidad. Probablemente puede avanzar en el tema vamos a tener más calidad porque lo tenemos la noticia ya, en el acto, en el momento, pero que también visualmente se tenga la misma calidad siempre. Eso es lo único, pero hay que montarse en el barco. Yo creo que las redes sociales, como te digo, en su momento van a sustituir a los tradicionales medios de comunicación. Quiero entender que tú como productor no invertirías en la radio, ¿no? Tú es lo que peor ves, que va a pegar un bajón, ¿no? Antes que la tele y todo eso. Sí, en el tema de la producción es un mundo fantástico. A mí me encanta la producción, más la de televisión, obviamente, porque me encanta lo visual. Y siempre fui muy apasionado. Fíjate que yo, gracias al periodismo, me apasioné tanto por la televisión y por la radio, por ambas, por la producción. Precisamente por eso, iniciando mi carrera, a mí me llaman en un determinado momento, ya trabajaba en otra cosa. Y me llama un buen amigo que era presentador de televisión y me dice, mira, hay un casting en el canal donde trabajaba, obviamente, para presentar una revista matutina y televisiva. Y a mí tu perfil me ha gustado siempre, vos sos bien, me dice, vos sos bien de platicar, sos bien abierto, bien expresivo, y yo creo que tendrías para poder hacer esto. Y le digo, nada que ver, o sea, mi carrera a nivel profesional es administración de empresas, mi licenciatura, por ejemplo, y mi preparación siempre ha ido en fuera de lo universitario también ha ido en esto. Entonces, pero me llamó la atención y me presenté en el casting y para mi sorpresa, a los menos de 24 horas me estaban llamando y me estaban ofreciendo una oportunidad. Entonces, bueno, dije yo, me voy a preparar también en esto. Pero lo empecé de repente. Yo soy bien metódico. Ese día que me llamaron, me ofrecieron para comenzar un lunes siguiente y estábamos a martes de la semana anterior. Lo recuerdo perfecto precisamente por eso, porque en el resto de la semana, los 6 días que tuve, literalmente me preparé por lo menos para hacer las cosas bien, porque nadie nunca me había explicado cómo hacerlo. Yo solamente sabía que si me paraba en televisión, frente a una cámara, tenía que platicar viéndola y nada más. De ahí no tenía conocimiento ni el más mínimo. Entonces, prácticamente me preparé. Y esa semana de preparación me hizo apasionarme por la producción. El saber que el presentador, al momento de estar frente a una cámara de televisión, que tendría por lo menos, que no lo hace ninguno, no conozco, por lo menos en persona no he conocido hasta el momento, y mira que conozco muchísimos periodistas o presentadores de televisión, de noticias y de entretenimiento y de lo que sea, y no conozco ninguno que por ejemplo, y no es que yo sea la gran diferencia en el mundo, pero que se apasione igual y que tenga la información de todo, porque es que para mí el presentador debería de tener conocimiento de manejo de cámara, debería de tener conocimiento de iluminación, debería de tener conocimiento de audio, debería tener conocimiento de todo. Porque cuando está por ejemplo, yo cuando me paro en un lugar, cuando hago una cobertura y voy con mi camarógrafo, yo le explico al camarógrafo cómo quiero la toma y se lo hablo en su lenguaje para que él me comprenda.
y le digo cómo necesito el tiro de cámara, cómo necesito el paneo, necesito que entres así en los primeros segundos y luego caigas conmigo, y etcétera. Y él me entiende y por eso tenemos una buena conexión, sea cual sea el camarógrafo que me acompañe. Así como también en su momento le digo, dale vuelta a la pantallita porque me quiero ver en cámara y quiero ver si estoy bien encuadrado. O sea, todas las cosas, esto es precisamente para mejorar el producto que nosotros le ofrecemos a la gente. Pero sí es súper apasionante y en la radio ni te digo, la radio es una pasión distinta también porque en la radio tenés una tarea y es que tenés que hacer ver al que no ve. Tenés que mostrar en la radio por medio de la imaginación y de tu descripción, tenés que decirle a la persona lo que está pasando para que se lo imagine y lo viva al mismo tiempo como tú lo estás viviendo. Y eso es algo aparte. En el fútbol ni se diga, la descripción, la narrativa es apasionante. ¿Tú crees como periodista que un buen periodista es el que se acerca a la objetividad? ¿Tú crees que en los periodistas existe la objetividad y más en el periodismo deportivo? Es muy difícil cuando hay mucha inclinación hacia cierto lado por intereses. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo soy madridista y yo lo digo abiertamente, así que la gente de mi país no se enoja, no se inmuta porque lo saben. Yo soy más madridista que de mi selección. O sea, lo mío con el Real Madrid desde niño ha sido como que si hubiese nacido aquí en España, así te lo pongo. O sea, el Real Madrid desde niño para mí, y esta pasión nace por medio de mi abuelo, que paz descanse, que me enseñó esta pasión por el club, por el Real Madrid, aficionado por el Real Madrid mucho, y me contaba muchísimas historias, y mi abuelo me hablaba mucho de Di Stéfano, me hablaba mucho de Paco Gento, me hablaba mucho de Juanito, de Santillana, me contaba la historia de la Quinta del Buitre, y mi abuelo desde chiquito me fue apasionando por el club, por el escudo. Y al final, esto es algo que te llega a cambiar, ¿no? Y yo, así como soy de aficionado por el Real Madrid, sí soy directo al momento de también tener que hacer una crítica, porque todo esto es parte es el constructivo. Entonces, creo que eso te da la objetividad. Pero sí hay un lado del periodismo que no es objetivo, no porque sea aficionado, sino por los intereses. Ya cuando de un club u otro te da un beneficio, por ejemplo, de información privilegiada o económica, o que por medio de ese lado tienes a X o Y patrocinador que está en tu show, o cuando hay intereses, la objetividad se va perdiendo y eso es lamentable. Por eso yo nunca he tenido esa, no sé si llamarle error, nunca he cometido ese error, pero de acercarme al punto en el que haya un beneficio extradeportivo. Me pasó incluso cubriendo la Federación de Fútbol de mi país. Lamentablemente la corrupción a nivel federativo está en todos los países del mundo. Aquí varios periodistas me han contado lo que sucede aquí también. En la Federación de mi país, lo que te quiero contar ahorita rapidito como anécdota es eso, que a mí llegó un determinado momento en el que de la Secretaría General de la Federación, yo hacía cobertura de las elecciones nacionales y de la Secretaría General de la Federación pasada, que incluso el presidente y el secretario general de nuestra federación estuvieron presos en Estados Unidos por los FIFA Papers, por ese caso grandísimo en el que cayeron suizos, ticos, panameños, estadounidenses. También se fue el presidente y el secretario de la Federación de Honduras como gran parte de esa mafia que había dentro del fútbol en el momento de Blatter. Y de la Secretaría de la Federación de mi país me ofrecieron nómina para estar en la Federación de Fútbol como periodista de nómina. Y yo, pero ¿y eso? No, es algo, es una retribución, un agradecimiento que nosotros tenemos con el gremio, con los periodistas y todo. Y yo nunca lo acepté. Y hubimos dos o tres que siempre nos hicimos aparte de este tema, porque el recibir te hace obviamente perder la objetividad. Ahí en ese momento en el que alguien dice sí a ese tipo de ofrecimientos, de agradecimientos, empiezas a perder la objetividad, porque ya cuando la federación quiere que des cierta información te puede llamar porque hay un compromiso,
o cuando no quiere que des una información, también te puede llamar y decirte, bueno, nosotros te hemos agradecido durante todo este tiempo y ahora nos estás criticando. Entonces se pierde la objetividad. Y yo creo que eso es algo que tiene que cuidar el periodismo y los nuevos periodistas que probablemente puedan ver en su momento tal vez esta entrevista deben aprenderlo. No hagan vínculo en ningún momento con ninguna institución deportiva porque eso hace perder la objetividad. Yo siento que sí, habemos periodistas objetivos, pero a veces se puede perder esto cuando el vínculo deja de ser nada más laboral o amoroso, podríamos decir. Yo por eso te preguntaba, porque aquí en este canal, que solemos hacer también tertulias después de los partidos, hablamos y tal, y yo siempre tengo una regla máxima igual, que por ejemplo, ser madridista no quiere decir que a todo tengamos que decir amén, ¿no? Somos Así es, madridistas, no compartimos cosas que hace el club, el equipo y tal. claro. Bueno, por eso te digo que al final es una idea un poco que la gente parece que si criticas a tu equipo, no te gusta algo, parece que ya no eres o dejas de ser más madridista, ¿no? Yo que soy Pablo, yo llevo 28 años de socio del Real Madrid, he estado socio compromisario con Florentino Pérez también, y lo hemos hablado alguna vez que te das cuenta mucho de lo que es el fútbol a partir de lo que es el rectángulo de juego, ¿no? Vas conociendo el club muchas más cosas, vas conociendo otros, como digo yo, otras esferas, y al final no sé si, como decía Valdano alguna vez, a lo mejor se tiene que quedar uno solo con lo que es el partido de fútbol los fines de semana, como si fuera el recreo de los niños en los colegios, ¿no? Cuando salíamos al recreo, que eso, que parece que el partido de fútbol del fin de semana podía ser eso, ¿no? Que al final te vas dando cuenta en el club, como dices tú, si te van llamando a nómina en la federación, si el club te ofrece cosas tal, que a lo mejor ahí sí que la objetividad ya todo se va perdiendo. Sí, y mira, cuando estás adentro, en este caso, como me ha tocado a mí, comprendes algunas cosas. Tú escuchas, cuando el aficionado está afuera, escucha, no, es que este periodista es de tal, o es de tal, o es que a este le pasan tal, pero es pura imaginación. Ahora, cuando lo vives en la realidad es cuando te das cuenta realmente del por qué sí existen los micrófonos pagados que les llaman a nivel mundial. Que están a favor de un gobierno, a favor de un equipo deportivo, a favor de... Esto existe porque lamentablemente también hay gente así como hay periodistas que tienen una ética, y no digo que, no quiero criticar tampoco, pero habemos periodistas que manejamos una ética profesional que va por aparte de cualquier otra cosa. También hay algunos que la tienen a un nivel más bajo. Y que también aceptan este tipo no sé cómo llamarle, pero realmente para mí es un acto de corrupción en su totalidad, el hecho de recibir una cantidad económica de una institución para poder hablar a favor públicamente, porque ya prácticamente lo que estás haciendo en ese acto de corrupción es influyendo en las masas de forma negativa. Y eso es un acto de corrupción, eso es algo que debe ser penalizado incluso porque estás influyendo en las masas de manera negativa. Hay casos que se podrían tocar, pero que al final siento yo que cada quien, como dicen, al que le cae el guante que se lo ponga, pero hay que hacer cambios en esta forma de hacer periodismo porque nosotros somos precisamente las personas o quienes idealizamos en muchas formas a la población en general. Así que hay que tener mucho cuidado y también el aficionado tiene que entender, como lo decías tú, que por ejemplo cuando estamos haciendo un análisis del club y decimos Ancelotti cometió este error, no es que seamos antimadridistas, que tal vez lo cometió y nosotros lo estamos haciendo ver, o probablemente lo decimos nosotros y al tiempo en conferencia de prensa se le pregunta y Carleto te dice, sí, cometí este error y fue por esto y esto y esto y lo acepto. Al final los clubes, los jugadores, el entrenador cometen errores y cada partido y es algo constante, es una constante porque no hay un club que pueda ganarlo todo toda la vida. Que hay momentos en los que se pierde y cuando se pierde es porque el equipo que perdió cometió errores. Entonces, resaltarlo no te quita el madridismo, no te quita absolutamente nada. Así también cuando hay errores administrativos, tampoco te quita ser madridista. Tú que eres socio, 28 años, me dices, tampoco dejarás de ser socio ni muy madridista por criticar a la junta de socios o por criticar las decisiones que tomes. Seguirás siendo madridista toda la vida y lo que los une, o lo que nos une, mejor dicho,
es el amor y la pasión por el escudo, pero al final hay cosas que hay que apuntarlas cuando son errores, ¿eh? Bueno, pues comenzamos a hablar un poco así del Madrid, un poco que estábamos, que me gustaría saber tu opinión y tal. Tú llevas fuera, has venido en España y estás viviendo ya estos años que llevas aquí. Ya y hablando del tema de, por ejemplo, de Vinicius, ¿tú crees que España es un país racista? No, yo no creo que España es un país racista. De hecho, yo jamás he tenido, pero ni siquiera un breve indicio de racismo desde que yo estoy acá. Nunca he tenido un maltrato en ninguna institución pública donde he tenido que ir, por ejemplo, porque desde que vine los trámites para quedarte, para el trabajo de permiso de trabajo y todas las cosas que tienes que hacer son personales. No te lo puede hacer el medio, no te lo puede hacer nadie, tienes que ir tú personalmente y nunca he tenido, pero y he tenido que visitar ciertos lugares donde es público la atención para nacidos en España y para extranjeros. Y he tenido el mismo trato que veo que recibe todo el mundo. Y no he visto un breve indicio, como te digo, ni siquiera de racismo como tal. Pero voy al mismo punto en esto que acabamos de platicar antes, ¿no? Que también los que manejamos, o sea, los medios de comunicación, que somos quienes manejamos las masas, a veces cometemos errores que hacen que ciertos grupos tengan este tipo de respuestas que ahora se está llamando, por ejemplo, como racismo. No creo que España como país sea un país racista, pero sí los existen porque, pues bueno, con este tema de Vinicius lo hemos podido ver. Sí existen grupos, pero los hay en todo el mundo. Las personas o las células racistas los hay en todo el mundo. De hecho, los hay en el tercer mundo. O sea, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en México, existen racistas. Y muchos podrán decir, bueno, pero si no es ni primer mundo, ¿de qué van a ser? ¿Qué raza? ¿De qué? Que no sé. Los hay, no solamente por el color de la piel, sino también por la zona de donde vienen. Que si Honduras o Costa Rica es más que, se creen más que en Nicaragua, que si en México más que en Honduras, que si en Estados Unidos más que en México, y esto es mundial, o sea, es un problema que lamentablemente cuesta, pero hay que tratar de erradicar, que a estas alturas, en el 2023, hacer diferencias, hombre, es algo increíble, ¿no? Y más por el color de piel o de la nacionalidad o el país de donde vengas. Te digo, en la NASA hay gente de Filipinas y hay gente de Angola, como los hay norteamericanos, alemanes y rusos. Y probablemente el de Angola sea muchísimo más inteligente que la persona de Rusia y está allí y no los hace diferentes, ni tampoco va a ser el de Angola, se racista y dice, nosotros somos más inteligentes que los rusos. Al final, son cosas que se tienen que aprender a manejar y yo creo que a este punto, a Vinicius Junior, al tema Vinicius Junior, sí se le ha dado un enfoque muy, muy malo en los medios de comunicación en España. Eso sí hay que señalarlo porque da pena realmente ver. Yo lo he dicho en algunos vídeos que he estado compartiendo en mis redes sociales, tanto en Twitter como en TikTok, y yo siento que estos videos, la información, porque la mayoría de los comentarios del 100% te podría decir yo que el 95% piensa igual que lo que yo expongo allí. Y si se ha viralizado ha sido, creo que por eso, por compartir el pensamiento. Este tema de Vinicius Junior es culpa en el 100%, podría decirlo yo, de los medios de comunicación, de algunos, claro, pero los medios de comunicación. Se ha generado algo que yo creo que no es racismo, sino que es odio deportivo hacia una figura, hacia un jugador. Y yo digo, me extraña porque realmente es al jugador que para mí más te divierte en el mundo entero en la actualidad. No hay un futbolista que te divierta más jugando al fútbol con la pelota en los pies que Vinicius Junior en la actualidad, en el mundo entero. Y probablemente tenemos enfrente a los 22 años a un balón de oro, que digo yo, no solo probablemente, sino que lo tenemos allí, y que se le está criticando por ser feliz, porque así empezó todo. Vinicius vino acá a España, tenía 18 años y tenía una semana y media de estar acá, y jugó uno de los primeros partidos con el Real Madrid en las inferiores, y ya estaba recibiendo actos racistas por la afición del Atlético. O sea, era algo, y no había hecho nada, no lo conocían, no me podrían decir que es porque es provocador, porque no lo conocían, y ya estaba en el campo,
y ya lo estaban criticando y ya le estaban cantando cánticos racistas y tenía media hora de jugar al fútbol aquí en España. Entonces, no es porque España sea un país racista, es porque en el momento probablemente hay algún grupo que empieza a hacer algo, al otro le parece cómico y lo sigue y se empieza a hacer masa, pero estamos ahí nosotros para hacer un llamado de atención en el momento. ¿Qué pasa? Que desde el momento en que esto sucedió, se volvió en algunos programas televisivos, se volvió algo que vende, se volvió algo que hay que colocarlo y a la gente le gusta porque el conflicto de intereses y porque el tema de los madridistas contra los del Atlético, contra los del Barcelona, hace rating y porque criticar hace rating y empezaron a hacerse de una figura y sin importarles el ser humano. A Vinicius lo atacan de una manera despreciable, con un odio deportivo en algunos medios de comunicación. Y digo, por ejemplo, yo no lo permitiría y lo digo abiertamente porque honestamente creo que es un error y lo digo como consejo, pero el tema de lo del chiringuito tiene que parar. Tiene que parar de alguna forma porque empezaron a hacer rating sin importarles el daño psicológico que pueden causar a un ser humano. Sin saber que, por ejemplo, hay chicos como Vinicius Junior que al pasar este tipo de problemas se quitan la vida. Tal vez Vinicius obviamente no es el caso, pero no tenemos que esperar que algo así suceda con un chico en una cancha, porque este ejemplo ya se volvió mundial. Y entonces va a llegar el momento en el que le va a pasar a un chico en México o le va a pasar a un chico en Bolivia o en Perú este mismo tipo de críticas y los programas de televisión van a ver ahí, van a decir, ok, ahí está el ejemplo, mira esta gente cómo le dio el rating por hablar así. Y van a empezar a hacer las cosas y va a haber algún chico que sí lo va a hacer y no tenemos que esperar que esas cosas sucedan para hacerlo. Entonces, lo de Vinicius ya pasó a un plano más grave todavía, siento yo, que el racismo. Es un odio totalmente deportivo de algunos medios de comunicación y eso es lo que ha hecho que las masas se vuelvan así. Porque los medios están haciendo que las masas se vuelvan así. Con la crítica, con la burla, con los titulares, hacen que el aficionado caiga, porque el aficionado ve los programas y les admira a la mayoría. Ven a los presentadores de televisión en la calle y les piden fotografía, les piden autógrafos, como si fueran también personalidades de cine o del deporte. Entonces quiere decir que les admiran. Y si a la persona que tú admiras actúa así, lo más normal es que tú y tus amigos, y más cuando son chicos, actúen así también. Y pasan cosas como la que sucedió, por ejemplo, en el Wanda, con aquella figura del mono y con los cánticos racistas previos al partido en aquella ocasión también, que es un acto totalmente despreciable. Yo no me imagino cómo, yo todavía no caigo en cómo ese estadio pudo seguir abierto después de eso, o cómo Mestalla puede seguir abierto solo bloqueándole una zona después de lo que sucedió. Yo es que creo aquí como español que tenemos un defecto que muchas veces, y yo te diría que un tanto por ciento elevado, aquí en España parece que nunca pasa nada. Yo creo que hay cosas que no se le da la importancia que se le tenían que dar. Y quería preguntarte, yo no sé si tú has visto en algún país o en el tuyo tal, que haya tanta prensa forofa como hay aquí, porque yo creo que aquí muchos periodistas escriben lo que quieren leer los aficionados más que la verdad. Yo creo que es que a veces escriben lo que quieren leer, porque ya ves periódicos de Valencia, periódicos de Barcelona, lo que dices tú, una guerra, pero yo no había visto jamás aquí en el fútbol, y mira que llevo ya más de 30 años yendo, Sí. que a un chaval tan joven como Vinicius, con 18 años, se le haya hecho todo esto con 22 años que tiene. Porque el primer día lo que dices tú, es que ya le muerde la cabeza al jugador del Atlético de Madrid el primer partido que juega con las categorías inferiores. Y ver a alguien con 18 años, lo que dices tú, en un país que no es el tuyo y ver todo esto es tremendo. Pero es que yo creo que ya hay muchos periodistas que escriben lo que quiere leer el aficionado más que lo que piensan ellos. Yo no sé si tú has visto una prensa tan forofa como yo creo que hay aquí en España. No, ahí en definitiva, sí, te voy a dar la razón primero en ese punto de, a pesar de que tengo amistades, como te digo, en la prensa, yo no soy de esconderme, yo, si me lo preguntan o lo platicamos en algún momento, se los diré también, pero sí, no creo, en ninguna otra parte del mundo he visto lo que pasa aquí en España, ahí tienes toda la razón. En ninguna otra parte. Y mira que he estado en diferentes países y también aparte en medios de comunicación y no he visto en ninguna otra parte del mundo lo que pasa acá. Pasa que aquí, como vieron en su momento que
el rating, y vuelvo a tocar este tema porque sé que es por eso que lo hacen, que el rating de los programas deportivos subía con este tipo de shows, de espectáculos. Entonces, hay programas que son deportivos, bueno, que fueron deportivos en su momento acá en España, que se volvieron ahora un programa de entretenimiento. Ya no son un programa deportivo. Chinguito es uno. Ya no es un programa de un análisis deportivo. Ya es muy poco lo que habla de fútbol como análisis deportivo de lo que sucede en el partido y con la frecuencia del análisis de las llegadas de uno y otro club, de lo que se vio dentro del campo. Prácticamente se han adoptado personajes televisivos y este personaje es el personaje del Barcelona, este es el personaje del Madrid, este es el personaje del Sevilla, pero y también están los personajes madridistas y los antimadridistas. Y esto ha perjudicado tanto porque hay muchos que cuando escriben o protestan dicen el periodismo deportivo ha decaído. No, no es que el periodismo deportivo ha decaído. Ese programa se convirtió de un programa deportivo a un programa de entretenimiento porque les vende más. Pero también está el que lo consume. Si tú lo consumes, si tú lo sintonizas, voy a ver cómo critican hoy y pones la televisión, le estás dando parte de su rating y ellos siguen haciéndolo siempre. ¿Cuál es la manera de castigar a un programa de televisión? Dejando de verlo. ¿Cuál es la manera de castigar a un programa de radio? Dejando de sintonizarlos. Si tú los sintonizas, si tú los ves y le das auge a lo que está pasando allí, está siendo parte. Entonces, lamentable, lo que está pasando acá ahora de momento es lamentable, porque como te decía antes, han tomado la figura de Vinicius Junior sin importarles el ser humano. Y eso es un acto de racismo. Aunque no lo quiera, aunque te digan, y no, que nosotros no vamos con la bandera de racismo, vamos con la bandera de la crítica a lo que está pasando, sí, pero cuando ya es una persecución como esta, porque es una persecución, no hay un programa en el que no se hable allí de este tema de Vinicius y de manera negativa. Hace un tiempo también, hace poco, lo ponía yo en un video, a Vinicius le llamaron el hombre más odiado del fútbol español. ¿Cómo puedes decir en televisión abierta que un futbolista es el más odiado? Fomentar prácticamente el odio de los rivales, de los antimadridistas, por ejemplo, porque los hay, como en todas partes del mundo, los hay anti-Boca Juniors, anti-River, los hay anti-América de México, los hay anti-Manchester, los hay porque son los clubes grandes de la zona, todos tienen antis, los clubes más grandes del mundo, todos tienen antis. Y le dices a los antimadridistas en este caso, les está dando una opción para fomentar la crítica destructiva, no constructiva, destructiva. Titulares de diarios, pude ver uno por allí que creo que era de Sevilla, Estadio, no sé qué, un diario que ponía ficticius en su portada, diario digital. Desde allí ya te dice qué tipo de medio, no sé si ni siquiera sé si es un medio de comunicación, y si lo es, qué tipo de medio de comunicación puede ser este. O sea, realmente da pena porque lo que está pasando con Vinicius se ha salido de las manos y es algo grave y tienen que verlo así. En España deberían verlo así y me preocupa que no se vea así. No se ve así, pero deben verlo con esta gravedad. El New York Times dio una columna sobre el tema de Vinicius. Es un diario que no es deportivo y es uno de los diarios más importantes del mundo. El New York Times dio una columna con el tema de Vinicius. El presidente de Brasil históricamente hizo un llamado a no encender el Cristo Corcovado. O sea, eso no sucede nunca. Eso a menos que sea algo grande, algo grave. Una guerra mundial o una tragedia en Brasil, miles de muertos, el COVID, qué sé yo. Y apagaron el Cristo en apoyo a Vinicius. O sea, es un tema mundial ya. Y aquí parece que no se quiere ver así. Y eso está afectando porque los medios de comunicación siguen con la bandera de no podemos dejar de criticar porque es de lo deportivo. No, no es cierto. No es cierto. No es ya una crítica constructiva. Yo no sé, es una opinión personal mía. Yo lo mejor que puede pasar esta temporada ya es que acabe, porque yo creo que esto puede que se calme, pero también pienso que si esto sigue la temporada que viene, no sé hasta dónde va a aguantar Vinicius. Ya solo faltaría que Vinicius dijera que se va de aquí por no aguantar esto. Espero que este parón de verano pare un poco esto y la gente recapacite, porque yo no veo a Vinicius aguantando un año así, otro más en la Liga Española. No sé cómo lo ves tú. No, igual. De hecho, no me sorprendió en el momento de lo de Mestalla, que alguien me comentó
eh, con credibilidad, que Vinicius dentro de la calentura y todo eso al salir del partido dijo, ya no más, ya no puedo más, yo me quiero ir de aquí. No me extraña, si es que yo hubiese reaccionado igual, tú hubiese reaccionado igual, el tener a 40.000 personas haciendo el sonido de los monos o gritándote a tu familia y que tú que te mueras y todo esto, a un chico que desde los 18 años sufre de lo mismo constantemente. Yo no sé si Vinicius tendrá un psicólogo personal o el club le pondrá, pero es necesario, porque lo que vive, el acoso constante que vive, no es normal para nada, en lo absoluto. Y que se plantee irse, bueno, ¿sabes cuándo me creí más lo que me habían dicho? Que obviamente la fuente siempre uno tiene sus fuentes dentro y cuando le informan, obviamente tienes que confiar al 100%. Pero lo terminé de comprobar al día siguiente, que Florentino le llama aparte para reunirse con él y explicarle cómo el club lo va a defender, porque él es la figura del club. Eso es como arropándolo y es la manera más correcta de reaccionar y como siempre tengo que aplaudir a Florentino Pérez por esta situación porque es lo más correcto. Ya se había tardado más bien el club en lanzar un comunicado y ya se había tardado en que esto sucediera. Y esa es la manera del club como de decirle, vamos a estar aquí para ti, te vamos a cuidar. Y también es la manera de decirle, no pienses en irte, porque más de alguno debió salir de la boca de Vini y más de alguno lo debió replicar. Y el club debe entender que si en algún determinado momento él se quiere ir por el tema del racismo, no hay contrato que valga. Hay que apoyarlo para que se pueda ir, porque no se puede retener viviendo lo que vive acá de momento. Y la afición debe entender también. Y yo creo que la única manera, a la afición le da igual que le hayan cobrado, en este caso al Valencia, a la afición le da igual que le hayan cobrado 40.000 euros a su club, porque es que el Valencia no se va a volver pobre ni va a ir a la quiebra por esos 40.000 euros que pagó, le da igual. Y que le pongan 5 partidos, la afición dice, está bien, faltan 2 esta temporada, los 3 primeros de la próxima, partidos que no tienen importancia, todos. El clausurar un estadio y decir en los próximos 5 meses no se juega fútbol en este recinto deportivo. Punto. Eso es un castigo ejemplar y que las demás aficiones dirían, upa, no, ahí ya no volvamos a caer en ese lado porque nos van a clausurar nuestro estadio. Porque son momentos, a nivel deportivo esto no se puede vivir. Y yo creo que con callar a ¿cuántos fue que detuvieron? 4 de 40.000. No, o sea, no es un ejemplo ni en lo más mínimo de una normativa que realmente quiera cambiar las cosas. Castigar un estadio, sí, y se podrá enojar la afición del Valencia por lo que estoy diciendo, pero es que Mestalla debió haber sido cerrado por una determinada cantidad de tiempo, que juegue en otro estadio su club, o que juegue a puerta cerrada la mitad de la próxima temporada. O sea, no sé, pero son castigos que deben ser ejemplares para que las cosas no sigan sucediendo. Bueno, pues hablamos un poquito de la actualidad del Madrid, porque a ver si lo de Vinicius de verdad en este verano se para un poco y yo creo que es lo que mejor vendrá. Y quería preguntarte un poco la actualidad así del Madrid, bueno, las noticias que van saliendo estas últimas. Antes hablabas de Ancelotti y decías que se cabrea. ¿A ti Ancelotti te gusta como entrenador del Real Madrid para la próxima temporada? ¿Harías un cambio o lo dejarías? Uf, ahí eso es una muy buena pregunta porque hay pros y contras. Te Yo es podría que decir. soy de los que no le dejaría. Mira, los entrenadores tienen ciclos en los clubes y yo creo que el ciclo de Ancelotti este es un buen momento para pararlo. Sí, este es un buen momento para agradecerle toda la vida. Él dice que él se va a retirar una vez salga del Real Madrid. Pues es un buen momento para agradecerle toda la vida, vincularlo si tú quieres a la institución, en las inferiores, en darle algún puesto como se hace con las ex leyendas del club, que Ancelotti es una figura también y fuera meritorio porque como ser humano es una persona ejemplar también, entonces valdría la pena. Pero sí siento que es un momento de un cambio a nivel de director técnico. No porque sea malo ni porque sea mala persona, repito, es única y exclusivamente porque siento que el ciclo de Ancelotti como entrenador o estas ideas de Ancelotti como entrenador han llegado a su fin. Se ha vuelto ya el Real Madrid un club que muy fácilmente es predecible al momento de enfrentarlo.
yo creo que para Pep Guardiola no fue tan complicado imaginarse la alineación titular ni la forma en la que Real Madrid iba a salir a jugar en Manchester. Creo que fue, y más un entrenador tan estudioso como lo es Pep, tan metódico, tan directo en ese tema, creo que no le fue para nada complicado. Y es ahí donde tenemos que nosotros caer, ¿no? Y decir, bueno, si ya somos predecibles, hay que ir buscando por otro lado porque no es el camino. No nos tenemos que volver predecibles para los rivales. Claro, en un club tan grande como el Real Madrid, teniendo a Modric, a Kroos, teniendo a Vinicius, a Rodrigo, a Valverde, probablemente a Alaba, a Rudiger, a Militao, probablemente seas predecible porque tienes a los mejores del mundo en posición y es como predecible poner las fichas en su lugar. Pero tu esquema, tu planteamiento táctico dentro de la cancha no debería de ser predecible. Y con el Madrid lo es. Entonces yo creo que sí, probablemente es un momento de un cambio. ¿Y qué entrenador personalmente a ti te gustaría que tirara al Madrid? ¿A qué tipo de entrenador te gustaría? Pues a mí a muchos no les habrá gustado, pero a mí Mourinho me parece un entrenador fantástico para tomar el rumbo del Real Madrid. Yo Eh, también. es que eso es lo que se necesita, ¿no? Lo que tiene Mourinho, que fue tan comparable con Pep Guardiola, a pesar de las diferencias en aquel momento, porque las hubo, y tenemos que decirlo también como madridistas, el Barcelona de Pep Guardiola fue una cosa aparte, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Y sacó de las grandes diferencias en el fútbol español y en el mundo entero precisamente por eso, pero lo que podemos ejemplificar de las similitudes entre Mourinho y Pep Guardiola es esa precisamente, la personalidad, el manejar el grupo y la personalidad con la que lo haces, el manejo del camerino y el manejo táctico y al momento de dar una orden para cumplir dentro de la cancha y el análisis, o sea, al final es un entrenador muy, muy completo, José Mourinho. La liga de los récords está en sus manos y no fue producto de la casualidad el anotar la cantidad de goles que se anotaron ni la cantidad de puntos que se hicieron, no es producto de la casualidad. Ante un Barcelona como el que teníamos enfrente, el de Pep Guardiola, no es producto de la casualidad, es producto de lo analítico que es José Mourinho y también lo acertado que es en la toma de decisiones a nivel táctico. Entonces, si a mí me dijeras quién quieres, yo diría Mourinho, con los ojos cerrados. Pero hay un montón de nombres y otros entrenadores que cuando los mencionan no me parecen para mal, que yo digo probablemente sí, como Tuchel, como Klopp. Hay un montón de entrenadores que se han barajado y que se han mencionado nombres, claro, todo madridista quiere ver a los mejores en el club. Entonces se mencionan 1000 nombres y se mencionan, así como se mencionan de jugadores también. Pero yo creo que por ahí podría ir el camino del Madrid. El manejar un camerino de la forma que lo hizo Mourinho, muy pocos. Claro, hay que darle también ese pro también a Carleto, que de momento lo hizo bien. Claro, repito, ya se cumplió el ciclo, pero también es otro entrenador que para mí a momento manejó el camerino. También estoy contigo. A mí Mourinho me gustó mucho. Yo también me gustaría que tuviera una segunda oportunidad. Y encima creo que tú como periodista, yo creo que siempre he dicho que Mourinho tenía un tercer tiempo para vosotros, ¿no? Había los dos tiempos del partido y luego en sala de prensa Mourinho tenía otro tiempo para hacerlo él, ¿no? Pero yo siempre cuando hablamos así en tertulias y tal, con lo de Ancelotti, siempre digo que no me hubiera gustado imaginar a este Ancelotti que he visto en la época de Guardiola, ¿eh? Yo creo que hubiera sido mucho peor, porque la liga que ha hecho este año el Madrid, porque es que la Champions es perfecto. Bueno, semifinales, se cae con el City, la verdad que fue mejor, pero la liga que se hace, yo no la imagino, porque yo sigo pensando que esta liga está un poco devaluada. No imagino la liga de Guardiola si este Barcelona, que yo creo que es de los peores que ha habido en años, te saca 13 o 14 puntos. Yo pienso que con Mourinho esto no hubiera pasado, los 14 puntos del Barcelona. Yo en liga, por lo menos. Y creo que esos entrenadores tienen algo diferente por eso. No sé tú. Sí, en su momento también, yo lo dije en esta temporada, y yo sé que Real Madrid también, aparte de ser el club más grande, también se prepara para cada temporada ganarlo todo. Eso es muy normal. Y el Real Madrid es más todavía porque la afición exige que ganes todo y que ganes siempre.
Pero yo creo que Real Madrid dejó pasar, por decisión de Carlo Ancelotti, el mercado pasado para preparar una plantilla más gruesa para poder hacer frente a una temporada como la que vivimos. Antes del Mundial el Madrid fue uno y después del Mundial el Real Madrid fue otro. Pero antes del Mundial ya se empezaba a notar la decadencia del club en los últimos 8 partidos antes del Mundial. Se empezaba a notar la carga de partidos para futbolistas que ya como que son leyendas, figuras y de lo mejor de la historia, como Kroos y Modric, pero que ya la carga de partidos ya no es la misma para un chico de 23 o 24 que para uno de 33 y 38. Al final es una carga diferente y hay que preparar la plantilla para esto. Hay que preparar la plantilla para ir cerrando ciclos a nivel de jugadores. Yo en esta temporada felizmente hubiese jugado con Ceballos, con Camavinga, con Tchouaméni, con Valverde en ese medio campo y Luka Modric y Toni Kroos controlando a momentos el partido en 40 minutos, 35 minutos, porque todavía lo dan todo. Modric dio un ejemplo en la Copa del Mundo, jugando 100 minutos un partido, al siguiente 97 y al siguiente 92. O sea, es un entrenador, es un jugador, perdón, que todavía cumple, pero llega el momento en el que tu cuerpo te exige y hay que hacer cambios. Y Ancelotti lo ha dicho en conferencia de prensa, que él se casa con futbolistas por experiencia. O sea, siempre va a preferir, en su momento Ancelotti, y él lo ha dicho, si tengo a Kroos y a Modric saludables, van a jugar. Y los va a poner sí o sí. Teniendo probablemente, por ejemplo, yo contra el Manchester City, esa fue la crítica que di del partido. Yo creo que le entregamos el partido al Manchester City con el medio campo más longevo que pudimos tener. Entregándole, Modric realmente llegó un momento en el que a mí me daba pesar verlo detrás de la pelota, porque la velocidad con la que juega el Manchester City ya no es la que puede imprimir Luka Modric. Probablemente cuando tenía 27, 28, cuando estaba en el Tottenham, sí, ahora ya no, porque ya el cuerpo, aunque él quiera, no lo permite. No puedes jugar contra el equipo más potente de Europa a nivel físico, el equipo más agresivo de Europa, no puedes jugar de una manera tan dócil. Entonces, este tipo de errores son los que a mí me hacen creer que hay un momento en que hay que cambiar de ciclo. Porque si la próxima temporada seguimos por experiencia, no sé si nos va a ir bien tampoco. No podemos seguir jugando con los mismos jugadores la próxima temporada y de esta forma, ¿no? Entonces, creo yo que por eso es que hay cambios que hay que hacerse y a nivel de plantilla también. El Madrid pasó la temporada que pasó esta temporada precisamente por no preparar, o sea, se preparó porque quería ganarlo todo, pero no creyó que se le fuese a venir abajo como se le vino abajo. La carga de todos los partidos previo al Mundial, de jugar tan seguido, tan constante, los jugadores deben estar preparados, sí, pero son seres humanos, muy método Pintus y lo que quieras, pero a nivel deportivo también es una carga muy grande los partidos que hubieron antes del Mundial y después del Mundial cuando se viene, después de jugar una competencia de alto nivel, regresar a la competencia tradicional y siempre con una carga de partidos es algo que te va a terminar afectando porque físicamente los jugadores de la plantilla no están tampoco para este nivel de competencia tan agresivo. Es que no sé, a veces pienso que el Madrid es como un padre, pero yo creo que, por ejemplo, a veces con los casos de Kroos, Benzema, Modric, al final se comporta como un abuelito que permite todo a los nietos, ¿no? Yo creo que era el momento, a lo mejor, de no regalar años de la próxima temporada, un año Modric, un año tal. Es que si viene Bellingham, como va a venir, si está Tchouaméni, si está Camavinga, ¿quién piensa que a Modric le pueden decir: "Quédate un año más", cuando hay un europeo al año que viene? Si le dices: "Quédate", será para jugar otra vez, porque no le se va a presentar Modric en europeo sin jugar en el Madrid. Es que a veces yo creo que van decisiones hechas, ya como diciendo, bueno, si es que a lo mejor lo mejor para Modric, para el Madrid, a lo mejor era que no siguiera, ¿no? No sé tú cómo ves esas renovaciones de Kroos, Modric y Benzema, si las hubieras hecho. Sí, si en su determinado momento se planteó y se le ofertó a Luka, por ejemplo, la posibilidad de continuar y a Kroos haciéndoles ver que no van a ser titulares, sí, está bien, pero sabemos que no es así. Y yo creo que ya son dos jugadores que en este caso, para agradecerles, hay que agradecerles toda la vida, porque como símbolos madridistas y como leyendas son una fantasía, son un espectáculo y hay que agradecerles. Pero hay otras formas, como por ejemplo, como se le agradece a Zidane, como se le agradeció a Roberto Carlos,
como se le agradeció en su momento a Raúl, haciéndolos parte del club, haciéndolos parte del equipo a nivel estructural, administrativo, puede ser, pero no ya en la plantilla. Y si se quedan en la plantilla, que sea nada más para terminar de aportar a los jóvenes que vienen lo que han vivido y que les puede hacer mejorar, pero no con una titularidad. Yo siento que este medio campo de la próxima temporada debe ser ese explosivo que se ha fichado joven, ¿no? Estos jóvenes como Tchouaméni, como tú lo has dicho, Camavinga, Bellingham, que ya esta semana va a ser anunciado. Yo siento que es el momento de hacer ese cambio, esa rotación, para que el club empiece a tener ese nuevo manejo, ese poderío de Europa nuevamente y con chicos figura la próxima década completa. Es que el Madrid tiene para ser figura una década y media probablemente con la plantilla que tiene. Tienes jugadores entre los 20 y los 24 años, pero que quisiera tenerlos cualquier club en el mundo y serían titularísimos también. O sea, vas a tener, como te digo, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Es un equipo espectacular, es un equipo fantástico y que está ahí entre los 20 y los 25 años. Son futbolistas todos jóvenes. Entonces, yo siento que es el momento de darles la oportunidad ya de controlar el rumbo del club a esos muchachos. Una curiosidad que tengo, ahora que tú eres periodista, no sé si estuviste en la rueda de prensa de Carleto cuando dijo lo de Rudiger y 10 más y luego dijo que perdón, que había entendido Rodrigo. ¿Tú crees de verdad que eso es una equivocación? ¿O al final, antes del partido, se dio cuenta que Militao iba a ser titular porque si no habría o líos o tendría problemas y tal? Porque es que yo en eso no le creí. No sé tú en la rueda de prensa cómo estás. No sé si Es, crees eso que fue un fallo o al final en el último día se arrepintió de decir, "Buf, va a jugar Militao porque si no vamos a tener problemas", por lo que es la sí, jerarquía del vestuario. sí, sí, precisamente es lo que te digo. Él es un entrenador bien, así como lo has dicho al final, de jerarquías en el vestuario. Él es un entrenador que si ha venido siendo Militao titular y se lesiona y durante 4 partidos hace un papelazo, otro defensa, cuando Militao se recupere va a retornar a su puesto. Y yo creo que cuando tú le das oportunidad a ciertos futbolistas y te responden como respondió, por ejemplo, Rudiger, lo meritorio por lo menos al siguiente partido es que le des la oportunidad. Que probablemente la lectura del partido ya, porque también hay que analizarlo, Pep Guardiola ya había hecho una lectura del partido y ya sabía que era una probabilidad de que le fueran a poner un hombre nuevamente directamente como Rudiger, a Haaland o lo que quieran, y que el partido siguiente ya no lo ibas a hacer. Genial, pues no lo hacemos y se juega de otra manera, pero siempre el puesto meritorio porque Rudiger no solamente estuvo mordiendo a Haaland todo el partido, no solo estuvo allí con él, también dio resultados a nivel defensivo que yo siento que fueron como para poderle dar la titularidad al partido siguiente. Se recuperara quien se recuperara. Muchas gracias, Militao, por todo lo que has hecho y lo que has hecho a lo largo de la temporada, pero este partido era para hablar con Militao, no con Rudiger. Era para que Ancelotti se sentara con Militao y le dijera, mira, tú sabes lo mucho que te aprecio, tú eres el titular para mí, tú eres esto y esto y esto y esto, pero hay que darle la oportunidad porque tu compañero se lo merece por lo que hizo. Y va el próximo este próximo partido va él. Y tú vas a entrar en determinado momento, probablemente en los últimos minutos, pero el titular va a ser él. No era venir y platicar con Rudiger, mira, a pesar de todo lo que hiciste y todo, vas a ir al banco porque el titular ya se recuperó. Era al revés. Ahí Ancelotti cometió un error. Creo que al final los entrenadores admiten algunos errores y no admiten otros. Y yo creo que este es de los que no se va a terminar admitiendo, porque fue un error grave el dejar fuera para ese partido a Rudiger. Es que yo creo que es un mensaje al vestuario, ¿no? Porque yo sigo pensando que Nacho, por ejemplo, se ha estado pensando si seguir o no, pero yo creo que cosas así se dan cuenta algunos jugadores de van a jugar los que siempre están jugando, esté uno mejor o peor, ¿no? Porque yo creo que Nacho estaba aguantando la decisión de quedarse, pero yo creo que son jugadores que siguen viendo que hay entrenadores que van a contar con su 11 tipo, este es un poco mejor, este es un poco peor, ¿no? Y al final, a mí esos entrenadores son los que no me gustan particularmente, pero bueno, a mí el que se lo gana en el campo o el que hace. Quería preguntarte igual, lo de Nacho, Ceballos, Asensio, ¿tú hubieras renovado alguno? Aunque hubieran pedido alguno más ficha. Con ese mediocampo que está montando el Real Madrid, yo hubiese a ojos cerrados a Dani Ceballos. A Dani Ceballos yo lo hubiese renovado. Me parece una figura joven también de ese calibre de los antes mencionados, que tiene mucho para dar y que lo comprobó cuando le dieron minutos.
y cuando tuvo participación. Fue pieza importante siempre. Técnicamente yo siento que es un jugador que tiene mucho que aportarle al club, al Real Madrid, pero también entiendo que el Madrid puso en la mesa una oferta y que entiendo que como Dani Ceballos y como Marco Asensio pueden querer más y están en su derecho porque son futbolistas ejemplares los dos y que merecen tener o más minutos o económicamente mejora, como ellos lo piensan, pero que el Real Madrid es el Real Madrid y yo siento yo siento que como jugador, si a mí me llamase a la puerta, sería más un Nacho que cualquier otro tipo de futbolista. A mí es que Real Madrid es otra cosa más que lo económico, el Real Madrid es otra cosa más que lo que te puedan decir en cualquier proyecto que te puedan ofrecer. Te pueden ofrecer el proyecto de Pep con este Manchester City, con todas las figuras que están, pero si te llama a la puerta Real Madrid, es una infinidad de diferencia. Perdón. Entonces, yo sí creo que a Ceballos lo renovaría y a Nacho ni se diga. Nacho es ese futbolista polifuncional por excelencia que te da respuesta en la posición que lo pongas a jugar y lo hace y lo maneja de una manera extraordinaria. Nacho es ese jugador que lo puedes poner de lateral y de central y al final termina resolviéndote partidos en los cuales creías que te quedabas sin hombre en su posición y termina dándote resultados y encima es muy madridista, encima es una vida hecha de madridista. Entonces, yo creo que también es un jugador que tiene para aportar y que yo mantendría en el club. Lo de Marco Asensio, probablemente por su posición, sería el que yo sí diría, bueno, pues está bien, si quieres mejorar o si quieres tener más minutos, a buscarlos a otro lado, porque aquí no va a ser posible y es entendible. No digo que no sea importante, y ha sido importante, nos ha dado cosas como varios goles, varias jugadas importantes para el club que se han significado puntos y en otras han significado también títulos. No se le va a olvidar probablemente, pero si se quiere marchar y tiene una mejor oferta, pues la puerta de adelante. En el tema de Dani Ceballos y Nacho, yo sí haría más porque se quedara yo. Bueno, no quiero entretenerte mucho, llevamos 1 hora y cuarto de tertulia. Quiero hacerte 2 preguntas últimas. Sí. El tema Benzema, no sé qué te parece a ti Benzema. Yo a principio de temporada no dudaba nada de él, yo el año le tenía, tal, pero ¿tú crees que el Madrid yo creo que va a fichar otro delantero, ¿no? Pero Sí. la pregunta es, ¿sería un delantero para ser el titular o cómo habla la gente para ser el suplente de Benzema? Porque yo creo que a lo mejor debería ser el titular. Sí, yo siento que dependería también de lo que fiches y de la presión, ¿no? Porque es que yo voy siempre al mismo de que no es fichar porque va a venir a ser titular, es fichar porque va a venir a trabajar para ser titular. Así se debe fichar realmente. Y en el caso del tema de lo de Benzema, siento yo que le pasa lo que a cualquier futbolista y que, pues ni modo, no es malo tampoco, pero no es bueno. Eh, Le pasa lo de cualquier futbolista que no tiene competencia en su zona, no tiene un jugador que le vaya a quitar la titularidad, no le preocupa. No tiene ningún tipo de preocupación, así como no tiene ningún tipo de motivación para entregar el 1000%. Es un hombre, es un madridista también de cuna, Karim Benzema. Y es de esos, así como Nacho, que puede dejar la vida por el club. Pero que siento que hay partidos en los que no entrega lo que podría entregar y eso es parte de no tener atrás alguien que te venga pisando los talones, que no está dando resultados, pues para afuera y viene este que viene a hacer las cosas bien. Sí resolvió Alvarito, pero claro, no iba a tener minutos sabiendo que Alvarito Rodríguez, por ejemplo, a sus 18 años, 19, no iba a tener minutos sabiendo que Ancelotti prefiere a las personas que tienen experiencia y él no la tiene que crearla, pero esos minutos de juego los necesita siendo titular. Yo no entiendo cómo a momentos está lesionado Karim Benzema, por ejemplo, y Alvarito ni siquiera es tomado en cuenta. Que para mí debería de tener minutos. A Alvarito he tenido la oportunidad de verlo en entrenamientos y allí también con las inferiores y te digo, es un futbolista que yo hoy por hoy tendría ya como opción para primer equipo. Es un jugador fantástico, la estatura, el porte, la velocidad, la conducción, la técnica, la definición. Es un delantero neto de esos que podría, yo digo, podríamos estar ante el próximo Luis Suárez de Uruguay y lo tenemos allí sin minutos de juego y sin ser convocado. Entonces, si no quieres echar fuerza, como dicen, de los fichajes,
Tenemos ahí en cantera un jugador que yo siento que si le dan los minutos puede meter presión, ¿por qué no? Para una titularidad. Yo siento que lo de Karim es esto, no tiene motivación más para dar un extra. Me acaba de recordarte una pregunta que también hemos estado hablando aquí con algún periodista más y tal, y me gustaría saber. Tu opinión sobre los árbitros españoles, ¿cuál crees que es? ¿Son de los mejores como la gente de Europa? No sé si has visto en países, tal, has visto. ¿Cuál es tu opinión de los árbitros españoles? Bueno, estas temporadas que me ha tocado vivirlo acá, ha dejado mucho que desear. Yo te digo, a nivel de arbitraje, yo siento que el manejo ha sido en base a lo primero que hablábamos cuando empezamos esta tertulia, esta entrevista, fue precisamente eso, que hay intereses y que los intereses te hacen cambiar. Eso es así, así como lo es en periodismo que te lo estaba comentando. También es en cualquier otro trabajo del mundo, en cualquier empresa o en cualquier lugar donde estés. Y hay intereses, y cuando hay intereses hay inclinaciones. Y yo siento que el arbitraje en España necesita ser una limpia urgente para no caer, y ya lo dije yo en uno de los videos recientes que subía también a redes, que son colaboraciones para otros países, ya lo decía yo, España tiene en Italia el espejo de lo que se podría llegar a convertir, por diferentes razones tal vez, pero el espejo de lo que se podía llegar a convertir. La liga italiana en los 90 y en principios del 2000 era la liga de las estrellas, era donde todos los futbolistas querían llegar. Era nosotros, ¿dónde querés jugar? Antes no era la liga española, en su momento llegó a ser el calcio, todo el mundo quería ir al calcio, querían jugar en la Serie A, pero ese quiero llegar a la Serie A se volvió una liga corrupta, una liga que tiene el racismo como bandera, una liga que el arbitraje aquí, que los equipos compran, que hacen y hacen todo lo que quieren. Y este espejo hizo que ahora la liga italiana caiga a un cuarto, quinto puesto de interés en Europa. Ya ahora la liga inglesa, la liga española, y te podría decir que hasta la liga alemana, están por encima del calcio de la Serie A. ¿En cuánto interés? La gente ya no busca, yo quiero los derechos de la liga italiana. La gente te busca la Bundesliga, la Liga Española y la Liga Inglesa por sobre la Liga Italiana a nivel de televisión para ver los partidos. Entonces, ahí puede llegar a caer la Liga Española, entre una liga con desinterés, porque el saber que, por ejemplo, existe un equipo que va a ir al descenso, que descendió de categoría por errores arbitrales, que hay un club que puede ganar partidos por errores arbitrales constantes, o sea, que no es un partido, una equivocación, que son constantes. Y que el manejo del VAR sea sobre las manos de una persona que tiene vínculos directos con un club asociado. Eso te dice mucho, esas cosas no pueden pasar. Esas cosas no pueden pasar. ¿Cómo te pones a creer tú que el VAR o que el presidente o vicepresidente de los árbitros va a tener intereses exclusivos con un club y comprobados y que no se haga nada? O sea, que el VAR lo maneje una persona que influye en un club y que también es una parte importante en la estructura, que financia un club, no puede ser que las cosas sigan sucediendo así. Y yo siento que sí, el arbitraje en España tiene que cambiar, tiene que tener una limpia para beneficio propio. Porque es que de aquí a mí no me sirve de nada, porque muchos dirán, claro, este es de fuera del país, un extranjero viene a criticarnos. No, la crítica yo no la hago por eso. La crítica yo la hago para mejorar, porque es que si en la Liga Española le va bien, a mí también. Yo sigo aquí y sigo trabajando igual y sigo trabajando para bien. A mí también me beneficia que los resultados sean favorables. Entonces, hay que hacer una limpia, hay que hacer un cambio porque el arbitraje va mal de momento. Fíjate, nos preguntan así una pregunta, no sé si la ves. ¿Qué jugador te hubiera gustado en el Madrid y cuál no creerías que nunca debería estar en él? Bueno, ¿qué jugador me hubiese gustado que llegara al Real Madrid? El último que entrevistamos, que no sé si, bueno, sabrás quién es, que estuvo la semana pasada aquí, es David Álvarez, el comentarista de Madrid Televisión, el narrador. Sí, sí. Pues sí, estuvo aquí y nos dijo él que le hubiera gustado que hubiera estado Totti. Sí, puede ser, Totti era uno de Bueno, mis favoritos. bueno, el tuyo, digo el Totti. Y el que nos dijo que no, y el que nos dijo que nunca le hubiera gustado era Faubert. No sé si recuerdas un fichaje que hizo el Madrid, un francés, Sí. Faubert, que se dormía hasta en el banquillo. Lo recuerdo perfecto. A quien a mí no me hubiese gustado, voy a empezar por ahí, y lamentablemente está, bueno, son dos, y lamentablemente son de la actual plantilla. Uno es Mariano,
por el comportamiento que tuvo con el club. Me parece que no es un jugador agradecido y que no es un futbolista que vea más allá de sus propios intereses. Por eso no me hubiese gustado que estuviera en el club. Si hubiese conocido su personalidad antes de que firmara, desde que regresara, mejor dicho, yo no lo firmaba. Y el otro, que a nivel personal es una figura y es calidad, pero a nivel futbolístico yo digo, no me hubiese gustado por lo que costó y por lo que significa ahora como pérdida, es Eden Hazard, que se dejó caer anímicamente también. Era un jugador extraordinario, como persona sigue siendo una persona extraordinaria porque es algo diferente, como ser humano es otra cosa, pero digo ahí, y que me hubiese gustado ver con la camisa del Real Madrid, ojalá que no se enojen, pero es que a nivel futbolístico extraordinario, tal vez Ronaldinho, con la camisa del Madrid. Hacer lo que hizo acá en España, me hubiese gustado que lo hiciera con la camisa del Real Madrid. Y porque era ese futbolista exquisito. A mí Vinicius me hace recordar mucho a Ronaldinho y a Neymar. En sus prime, obviamente en lo positivo, las dos cosas. Porque Vinicius se divierte cuando juega al fútbol, como Ronaldinho, como aquel Neymar de Brasil. Se divierte jugando al fútbol y hace una jugada y probablemente se quita uno y regresa y lo vuelve a hacer, no porque se quiera burlar del rival, sino que porque se divierte jugando al fútbol. Esas cosas no son provocaciones, en el fútbol hay que entender, ya mucho probablemente acá en Europa no es igual, pero en Latinoamérica esto es, y te lo digo así rapidito para no salirme del esquema de lo que me preguntaste, en Latinoamérica es algo muy común, el fútbol callejero, o sea, tú vas en cualquier barrio, en cualquier colonia, en cualquier espacio público, incluso un centro comercial, en un garaje, en un estacionamiento, y hay chicos jugando en grandes cantidades. O sea, ves 20, 30 chicos jugando fútbol en las calles. Eso es todo Latinoamérica. En las calles, en los estacionamientos, lugares públicos, donde sea. Un balón y dos piedras te dan para hacer una portería y jugar al fútbol. Entonces, eso lo ves muy constantemente. Ese futbolista que se divierte. Y a mí, honestamente, en lo personal, me encanta ese jugador que se divierte como si estuviese en la calle. Sí me explico, por eso te puse el ejemplo. Porque ese jugador que se divierte como que está jugando con dos piedras y un balón, para mí es el jugador que hace la diferencia entre lo tradicional y el jugador que es diferente. En este caso, siento que los tres que he mencionado, Ronaldinho, Neymar Jr. en su momento, ya no, y Vinicius en la actualidad, son ese tipo de futbolistas. Entonces, Ronaldinho creo que sería el que yo hubiese fichado para el Madrid. Y a ver, preguntan una, yo no sé si, bueno, por la afición y tal, ¿algún país que hayas visitado, conocido, que te haya gustado bonito, que hayas dicho, pues me gusta, y a lo mejor alguna afición que hayas dicho, pues aquí se vive mucho el fútbol o me ha sorprendido? Sí, te podría decir, bueno, en el tema de haber regresado, no para el Mundial, en Brasil, estuve en la Copa América también en 2019. Y sí, a nivel de afición y de muchas cosas, creo que Brasil y Argentina, ¿no? Como afición, por cómo se viven los partidos. No he tenido la oportunidad todavía de estar en Dortmund, porque sí lo veo muy similar a Argentina, por ejemplo. La afición del Dortmund es esa afición bien a lo latino, que es diferente. No quiero decir que me incline más por una o por otra, pero sí la afición en Latinoamérica es otra cosa, es una fiesta total. Yo pongo de ejemplo incluso mi país, en Honduras. En Honduras se desayuna, almuerza y cena fútbol, la gente vive del fútbol. Cuando pierde la selección de Honduras, ves en las calles un silencio total. Y cuando la selección de fútbol de Honduras pierde un partido importante, una clasificación al Mundial, por ejemplo, hay gente que en sus labores, tú vas a la banca a hacer un trámite o cualquier cosa y hay un silencio como que estás entrando en una iglesia. O sea, no hay nadie que hable de nada. Y cuando gana o cuando se clasifica una Copa del Mundo, hay fiesta de semanas, hay ayuntamientos que le llaman aquí, nosotros le llamamos municipalidades, que dan feriado en las ciudades grandes para que la gente pueda hacer fiesta, carnaval y celebrar. Y cuando juega el equipo más grande, por ejemplo, de mi país, que ayer se coronó campeón, por cierto, el Olimpia, 36 títulos, es muy similar, de hecho en Honduras comparan mucho al Olimpia con el Real Madrid. Y muchos dicen, cuando gana el Olimpia, cuando gana el Real Madrid, gana el Olimpia. Es comparativo, porque el Olimpia también de Honduras son los merengues, y es el equipo blanco, y es el equipo más grande de Centroamérica. O sea, es de su zona, así que por eso lo hacen mucho comparativo. Tiene 36 títulos con el que ganó ayer, y tiene muchos títulos internacionales también.
Y la afición de Olimpia es una afición que es muy similar a la de Boca, a la de River, con esa euforia que vive el fútbol. Yo creo que Brasil y Argentina, en cuanto a aficiones, Brasil y Argentina. Ujú. Estaba intentando recordar, en los años 80-90 no hubo algún jugador hondureño aquí. ¿Perdón? Hondureño, en los 80, los 90 hubo alguno Sí. aquí. Y antes también, en España han Sí. habido varios futbolistas. En el caso de los 80 estuvo Gilberto Yerwood en el Ah, Valladolid. Gilberto, sí, sí. Gilberto Jerónimo Yerwood en el Valladolid. Antes también hubo uno, Coneja Cardona, en el Atlético de Madrid, figura en el Atlético de Madrid. Antes de él también estuvo otro que, por cierto, es pariente mío, es mi tío, que ya que de Dios goce, Carlos Calistrín Suazo en el Elche. Carlos Suazo en el Elche, estuvo en los 60, 70. En el Elche fue capitán de la selección de Honduras, jugó en Olimpia y acá vino al Elche también, en España. Sin mucho peso, pero también estuvo Carlos Pavón en el Valladolid, un par de partidos por ahí, ya con menos peso, que fue una de las glorias grandes del fútbol hondureño, Carlos Pavón. Hizo más que toda su carrera en México, pero estuvo por aquí un tiempo. Así que sí, han existido algunos futbolistas que han venido por acá. Gilberto era central del Valladolid, ¿no? ¿Era central Gilberto? Gilberto era como un contención, pero sí, sí, de esa. Es De que le esa recordaba alguno del Valladolid por ahí que era hondureño y no sí. acordaba. Bueno, pues quiero terminar con la pregunta, yo creo que del millón. Aunque te quería hacer una pequeña consulta. Lo de Vinicius, lo que está haciendo Vinicius, yo creo que está tapando también el buen Rodrigo que tenemos, ¿no? Porque Rodrigo también es un pedazo jugador tremendo, ¿no? Yo creo que se Claro, está yendo vocalizando todo hacia Vinicius, pero yo creo que el Madrid con Rodrigo también ha hecho un fichaje tremendo. un Ronaldo, tienes ahí un Ronaldo. O sea, es increíble la similitud. Y si no se llega a lesionar nunca, probablemente lo supera. Rodrigo es un futbolista extraordinario. ¿Le ves así como un Ronaldo? Sí, sí, sí. Tiene muchísimo de ese Ronaldo del Inter, antes de las lesiones. Tiene muchísimo de ese Ronaldo. El encarar cuando va hacia el área, la manera en la que dribla, la definición, la tranquilidad para definir, la edad que tienes. Tú lo notas, tú dices, este jugador es de otra categoría, este jugador no es un jugador normal. Tenemos en Rodrigo, siento también ese jugador que podría fácilmente también desempeñar esa función. A Rodrigo yo como 9, sin dudarlo. Yo lo pongo a jugar a ojos cerrados. Y lo veo así, lo veo como un Ronaldo y que podría mejorar incluso la carrera que dejó hecha el gordito. Bueno, y la última ya es el tema que quería tocar, el último. Sobre Mbappé, ojalá. Lo de Mbappé como madridista, no sé si tú le perdonaste, no sé qué te pareció cuando no vino al final, ¿le perdonarías? ¿Ves un fichaje futuro en el Real Madrid? Quiero saber tu opinión sobre el tema Mbappé. Mira, no por perdonarlo, no, porque siento que en el tema de los intereses ya se pierde el lado del amor. Entonces, no es de perdonar o no perdonar, pero yo no le ficharía a Mbappé nunca. Es un jugador extraordinario y probablemente te hubiese dicho que quisiera haberle visto la camisa de Real Madrid, pero ya no. Yo creo que si Real Madrid va a enfocar presión para poder fichar a un jugador, debe enfocarlo en Erling Haaland, más que caer en Kylian Mbappé. Por el hecho de que, lo que te decía anteriormente, un jugador cuando es llamado por el Real Madrid, no debería pensárselo. Y al Real Madrid le interesa o le debe interesar ese tipo de jugador. El que cuando le llamas, no duda, como Bellingham, como Bale, como Cristiano, como Modric, como Kroos, que son futbolistas incluso de los que te acabo de mencionar, la mayoría que se han puesto en huelga en su club, teniendo contrato para poder venir al Real Madrid, como Cristiano Ronaldo, como Luka Modric, dejaron de asistir a entrenamientos para poder decir, yo no quiero seguir aquí, quiero irme al Real Madrid, me está llamando el mejor equipo del mundo. Entonces, ese tipo de futbolista es el que el Madrid tiene que buscar. Y tal vez Haaland tampoco lo ha demostrado ser, pero tampoco se ha intentado. Y es una posibilidad abierta. En el caso de Mbappé, ya se intentó 3 veces y en las 3 ha tenido un no. Y yo creo que no es ni siquiera comparable la historia del Paris Saint-Germain, equipo donde se queda,
que la del Real Madrid. Es que el Paris Saint-Germain ni siquiera tiene historia, como para que puedas comparar y decir, hombre, que se quedó en el Paris Saint-Germain porque, bueno, es comparable y está ganando más. Entonces está bien. Pero en la Liga de Francia, en el Paris Saint-Germain, con la historia de ese club, quiere decir que a él no le interesa el club, no le interesa el Real Madrid. Y entonces, un futbolista que no le interesa el Real Madrid, que prefiere lo económico antes que lo deportivo, no es un futbolista para el Real Madrid. Bueno, pues queda claro, ¿no? Que tú, como el Madrid, irías más a por Haaland. Sí. Y este año, como hablamos de lo de Benzema y un delantero, a lo mejor puente de un año, ¿no? Para ir a por Haaland. ¿A ti cuál te gustaría? No sé si hablan de los Firmino, de los Kane. ¿Cuál creerías tú que podría venir? Los dos, me gustan los dos. De hecho, me gusta este chico también, Jonathan David, por lo joven que es, por lo joven y por lo fantástico que es como jugador. Y es que yo estoy pensando en este Real Madrid, claro, me encanta Harry Kane y me encanta Firmino también, los dos. Pero yo pienso en este Real Madrid en base a 20-24 máximo. Ese es el número que yo tengo en mente. Yo pienso en este Real Madrid entre 20 y 24 años de edad. Lo pienso así porque ese es el número de los jugadores en su mayoría que van a ocupar los puestos fundamentales. El caso de Tchouaméni, de Camavinga, de Valverde, Rodrigo, Vinicius. Súmale también, por ejemplo, por ahí a David, a Jonathan David, con esa edad, tiene 22 si no me equivoco, por ahí anda. Y es un futbolista fantástico que puede sumar mucho también. Claro, si vas a hacer una competencia inmediata ya para que sea el entrenador que sea, lo ponga de titular, tiene que ser o Harry Kane o Firmino, ¿no? Y yo creo que cualquiera de los dos. Me parecen muy buenas opciones las que está barajando Real Madrid para un 9. Yo a Vlahovic no lo veo para Real Madrid. A muchos les encanta, les gusta. Claro, es un jugador fantástico, pero siento que no es el tipo de futbolista para Real Madrid. Pero estas tres opciones que te mencionaba, cualquiera de las tres. Pues de acuerdo, llevamos 1 hora y 35 minutos. Yo creo que me pasa un poco de lo que te dije tiempo, pero he estado tan a gusto hablando contigo y de verdad que te agradezco la presencia. Espero que algún día más o la temporada que viene pueda contar contigo otra vez para hablar un ratito del Madrid y agradecerte tu visita hoy aquí. Y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y yo también. Tampoco vi pasar el tiempo, así que muy amena, muy buena la conversación y todo. Y cuando quieras, aquí estamos a la orden para platicar de fútbol. Siempre esto que nos apasiona es bonito poderlo transmitir también y qué bueno que a la gente también le llame la atención lo mismo que a nosotros. Así que con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, José, y espero verte pronto por este canal. Muchas gracias. Y bueno, Un abrazo. despedirnos de todos vosotros hoy y ya sabéis que la semana que viene tenemos otra entrevista aquí en tiempo añadido en tu canal de YouTube del Madridismo. Muchas gracias, José, y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta la próxima.